¿Es correcto afirmar que Dios es el autor de nuestro sufrimiento? ¿Y cómo entendemos que Dios es soberano y al mismo tiempo sufrimos, nos duele? O sea, Dios no es el autor del pecado ni de sus consecuencias. Entonces me pone muy incómodo usar esa palabra, que Dios es autor de nuestro sufrimiento. Pero, o sea, Pastor MacArthur, yo hablo de esto, David ya habló de esto, Dios es soberano sobre todo. Y yo creo que uno de los versículos que más, por lo menos a mi corazón, me enseña esto, creo que David lo mencionó en su mensaje, se encuentra en Génesis 50:20. José al final de su vida, después de todo ese sufrimiento, la forma que él se consoló fue, para leerlo exactamente, dice: ustedes lo pensaron, vosotros lo pensaste, estoy muy mal con esas conjugaciones, pero lo pensaste para mal. Y luego, lamentablemente, las versiones, creo que todas las versiones en español, lo traducen algo como Dios lo tornó en bien o Dios lo transformó en bien. Reina Valera dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y da la idea de que, bueno, cuando los hermanos vendieron a José, que ellos están maquinando esa situación para mal, y luego Dios es tan astuto de que después Él lo convierte en algo bueno para José. Pero en hebreo es exactamente el mismo verbo. Pensaste y encaminar. Y de hecho, creo que una de las mejores traducciones sería usando la ilustración de David, de que lo orquestó, ¿no? La palabra allí tiene que ver con el pensar. Vosotros lo orquestaron, o sea, para mi mal, mas Dios, y no dice que Dios ahora lo está convirtiendo en algo bueno para mí. Dice, pero Dios lo orquestó para mi bien, simultáneamente. O sea, ustedes tratando de hacerme mal, pero en aquel momento, en el pasado, yo reconozco que Dios es quien me vendió a Egipto. Dios estuvo en eso. ¿Cómo funciona ese misterio de que Dios es soberano y obra en el mundo por medio de hombres caídos, usando su propia voluntad? Son responsables por eso. Nosotros no comprendemos esto, pero sí la Biblia es clarísima de que Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento y qué bueno. Exacto. Si yo tendría que sufrir bajo la mano de Satanás y sin un propósito bueno, eso sería totalmente desesperante. No hay esperanza en esto. La única razón que vamos a gozarnos en nuestro sufrimiento es porque sabemos que existe un buen propósito de conformarnos a la imagen de Jesucristo. De que estoy sufriendo, pero vale la pena porque Dios me está conformando, Dios está forjando a Cristo en mí, y eso es lo que me da gozo. Podemos gozarnos en todo Santiago 1, ¿por qué? Porque sabemos que Dios nos está llevando a esa perfección, no porque nos gusta sufrir. No sé si todos saben, Alejandro batallando con cáncer este año, y doloroso, difícil, pero lo ves predicando cada domingo. Lo ves fiel al Señor porque sabe que vale la pena. Sí. Es interesante la reacción de Job, ¿verdad? Cuando recibe todo este mal, él no dijo: uy, el diablo me quitó lo que Jehová me dio. Él dijo: Jehová fue el que dio y Jehová fue el que quitó. Y uno sabe que el diablo estuvo envuelto en esto, pero es que ni el diablo está fuera de los decretos de Dios. Y si uno lo piensa bien, hermanos, hay un misterio envuelto en esto. Cómo es que Dios usa aún el pecado de seres responsables, sin ser Dios autor de pecado, para llevar adelante su plan. Eso definitivamente de este lado de la eternidad no lo vamos a entender. Sin embargo, sí debemos darle gracias a Dios por eso, porque, mis hermanos, esto es muy simple. Si Dios solo controla en este mundo lo que está bien, Él no controla casi nada. Lo glorioso de la soberanía
es que Él lo controla todo. Y aún a través del pecado de los hombres, Él va a llevar adelante su plan soberano, como lo vemos en la cruz. Dice que Herodes, Poncio Pilato y el pueblo de Israel se reunieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4. ¿Son responsables Herodes, Pilato, el pueblo de Israel? Sí. Y terminaron haciendo lo que Dios había decretado que sucediera. Las dos cosas son verdades bíblicas y nosotros tenemos que creer las dos. Hay personas que dicen, pero venga, ¿Dios es soberano o el hombre es responsable? Sí. Yo creo que también tiene que ver con entender que todas las cosas que Dios hizo, las hizo para su gloria. Y si no existiera el mal, nunca conoceríamos la gracia de Dios, el amor de Dios, la profundidad, la inmensidad del amor de Dios. Es notable ver en el cielo que el gran tema de alabanza, de adoración a Dios es el Cordero inmolado. Si no hubiera habido mal, nunca hubiera habido ningún Cordero inmolado. Y nosotros comprendemos la sabiduría de Dios, el poder de Dios, no sé, mirando el océano, una montaña, etc. Pero no podemos comprender el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia sin que existiera el pecado. Y que Dios quisiera condescender para amar personas como nosotros. Y eso incluye, todas las consecuencias que el pecado trajo, ¿no?, a nosotros, a todos, con la caída del hombre, etc. Así que, de nuevo, podemos entender, yo creo, aunque no entendemos exactamente todo, que es clarísimo que el mal y el sufrimiento como consecuencia del mal apuntan a la gloria de Dios, no cabe duda de eso. Y tal vez solo para respaldar lo que Alejandro acaba de decir, Romanos 9 creo que es como el versículo, 22 y 23 que explica esto. Pero antes de leerlo, yo creo que una de las verdades más difíciles de aceptar como cristianos es la verdad de que este es el mejor mundo posible. Y luchamos porque el mundo está tan lleno de maldad, de sufrimiento, de muerte. Es como que este es el mejor mundo posible. Mira, si este no es el mejor mundo posible, Dios es necio y fracasó. O sea, si pudo hacer un mejor trabajo, entonces no es omnisciente, no es omnipotente. Este es el mejor mundo posible. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Porque este es el mundo que más glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque más revela todas sus perfecciones. Y Pablo explica esto cuando dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, o sea, su odio por el pecado, su justicia, su santidad, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer, porque está juzgando el pecado, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. La razón de que nosotros podamos en la eternidad glorificar y magnificar tanto la justicia de Dios como la gracia de Dios es porque vamos a entender de que existe un infierno, que merecemos estar allí y en vez de esto estamos recibiendo gracia en el cielo. Hace ya años, un hermano, S. Louis Johnson, que está allá con el Señor, pueden oír sus sermones ahí en línea, decía algo aplicando esto que creo que es muy útil, tomando el ejemplo de Job, el ejemplo de José, que lo que evitó que, por ejemplo, José se amargara contra sus hermanos, lo puedes aplicar a Job, lo que evitó que Job, como dijo Sugel ilustrando, ¿no? Lo que evitó que Job se concentrara en la situación, aunque dolió y tenía todas las señales de duelo, estaba sufriendo, fue que se mantuvo concentrado en el soberano, en la causa final, sin aprobar, sin ser el autor del pecado, se mantuvo centrado en el soberano, en la causa, digamos, en la causa definitiva, no en
las causas intermedias del sufrimiento. Porque cuando nos concentramos en los instrumentos que Dios en su soberanía usa para traer sufrimiento a nuestra vida, llámese una enfermedad, un pecado de alguien o una catástrofe en la creación, lo que va a pasar es que nos vamos a ver tentados a pecar de desánimo, de enojo, de amargura, de lo que sea. Y lo que ves con José es que él se mantuvo centrado en el Señor desde Génesis 45, lo mismo Génesis 50, Job, Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito, se postró, Job adoró. Entonces eso creo que es un consejo muy sabio en términos de aplicación, una implicación práctica de lo que estamos hablando. Mantenernos centrados en que el Señor está detrás de todo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dicen Lamentaciones. Nadie. Porque como lo dijo Josías, este es lo que Dios dijo, este es el decreto divino, de lo contrario no pasaría. Esto es lo que Dios planeó desde la eternidad pasada, esto es lo mejor que puede pasar, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso no niega que duele. Por eso Job lloró, gimió, pero aún así se mantuvo en adoración, y bueno, solo por la gracia de Dios podemos mantener ese enfoque. Lo que está diciendo Luis me parece importantísimo. O sea, tener en mente la soberanía de Dios nos va a llevar a una salud espiritual y relacional inmensa. Job no mira solamente no mira las circunstancias y su dolor, ni siquiera increpa al diablo, como vemos en muchos contextos cristianos, que uno está atando al diablo e insultando al diablo y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Sino que directamente mira arriba, mira al soberano, que sabe que da o no da libertad a Satanás para actuar, pero el soberano es siempre Dios. Y en lo relacional, el ejemplo de José es fascinante, cómo hay esa capacidad de perdonar a sus hermanos. Si uno ve solamente el factor humano, me han hecho, me han herido, José le podía haber dicho a sus hermanos, mira, pues conozco un buen psicólogo aquí en Egipto, vamos juntos a hacer terapia familiar. Pero lo que les da es un perdón inmediato. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande, Él está tan al control de todas las cosas, que es Dios el que me ha traído aquí, ¿no? Y extiende sus brazos amorosos de gracia para recibirles. Así que el concepto de Dios como soberano es tan saludable para nosotros en todos los sentidos que debiéramos abundar en Él constantemente. Sí. Lean Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 16. Ahí habla tremendo. Es como un segundo nuevo nacimiento cuando entiendes la soberanía de Dios, la providencia de Dios en todo.